Hemos comentado sobre el prólogo, versículos 1 al 18 del capítulo 1, que trata sobre la naturaleza y esencia del Señor Jesús, quien es el centro de este Evangelio. Estamos ahora comentando sobre el ministerio del Salvador, desde el versículo 19 del capítulo 1 hasta el capítulo 12. Decíamos que se anuncia nueva economía o nuevo orden de cosas en el reino de Dios. En la semana inaugural notamos el testimonio de Juan el Bautista, los primeros discípulos y el milagro en Caná, el primer milagro realizado por el Señor Jesús en este libro. El Señor anuncia la nueva economía en el templo de Jerusalén, indicándonos que Él es el verdadero templo. En el discurso a Nicodemo sigue anunciando el nuevo orden, estableciendo la necesidad de un nuevo nacimiento en el bautismo, por agua y por espíritu, y extiende el anuncio al hablar con la mujer en Sicar sobre la verdadera adoración a Dios. Todo esto en los primeros 4 capítulos del Evangelio según Juan. Continuamos con el bosquejo propuesto y en el punto número 2, dentro de la sección Ministerio del Señor Jesús, llegamos a la segunda fiesta en Jerusalén. Esto en el capítulo 5. Encontramos aquí la primera oposición a la revelación del Señor Jesús. Y tenemos dos eventos: la curación de un hombre enfermo en la piscina de Bethesda y el discurso sobre la obra del Hijo. En el capítulo 5, siempre en la sección relacionada con el ministerio del Señor Jesús, la que según el bosquejo en estudio concluye en el capítulo 12, durante la celebración de la segunda fiesta en Jerusalén, encuentra nuestro Salvador una fuerte oposición. Entonces, el milagro de curación y el discurso en el capítulo 5 nos dejan claros sobre el Señor Jesús como mediador de la vida y del juicio. La curación en Bethesda es una de las narrativas de curación en las que el Señor Jesús tomó la iniciativa, no que otros se acercaron a él para pedirle sanidad, sino que él se acercó a los enfermos. Curiosamente, estos acontecimientos se dieron en sábado. La curación que tuvo lugar en sábado se convierte en un ejemplo usado por el evangelista para aclarar por qué el Señor Jesús actuó así. Él está corrigiendo a los que interpretaban mal la ley de Dios. Tenemos el caso en Marcos 3, del 1 al 6. En la sinagoga esperaban ver si el Señor sanaba a un hombre con la mano seca en sábado. Y antes de hacerlo, les preguntó: ¿es lícito en sábado hacer bien o mal, salvar una vida o matar? Y mirándolos con enojo, dijo al hombre: extiende la mano. Y su mano fue restaurada. En Lucas 13, del 10 al 17, en sábado encontró a una mujer encorvada durante 18 años. La llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante ella se enderezó. Se indignó el principal de la sinagoga y dijo a la multitud: vengan a ser sanados otro día y no en sábado. El Señor le dijo: hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o asno en sábado y lo lleva a abrevar? Y esta que es hija de Abraham, a quien Satanás ató durante hace 18 años, ¿no convenía desatarla en sábado? En el mismo Lucas, capítulo 14, versículos 1 al 6, entró el Señor en casa de uno de los principales de los fariseos un sábado a comer pan, y estaba un hidrópico. El Señor habló a doctores de la ley y fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en sábado o no? Ellos callaron. Tomó al hidrópico, lo sanó y lo despidió. Y les dijo: ¿a quién de ustedes se le cae una oveja o buey
en un pozo y no la saca prontamente en día sábado y no pudieron replicar estas cosas. En cada caso, cuando el Señor interviene, acercándose él al enfermo en día sábado, parece más bien que él buscó una oportunidad para esclarecer el tema de guardar el sábado, que fue mal interpretado por los líderes judíos, por los religiosos del pueblo judío, que retorcían la ley, que hacían una lista de mandamientos, por así decirlo, adicionales a lo establecido por Dios. En la curación del niño del centurión se menciona la fe del Padre, pero el peso recae en la palabra vivificante del Señor Jesús. Tu hijo vive. Así también, en el segundo signo, el paralítico aparece como un individuo sin fe ni esperanza. La intervención del Señor Jesús lo convierte en un ejemplo ideal para la enseñanza que a continuación el Señor daría en su discurso. Y es también una muestra del poder del Cristo. Tenemos un discurso del Señor Jesús como el dador de vida y el juez, y asume la acusación de los judíos de que Él se hizo igual a Dios. Como el Padre resucita a los muertos, así también el Hijo. A los indefensos se les da la capacidad para obedecer la palabra de Cristo, para levantarse y comenzar a vivir. Es algo extraordinario que el paralítico sanado no tuviera idea de la identidad de su benefactor. Tan poca fe tuvo. Es igualmente extraordinario que los líderes judíos no tenían consideración alguna por la curación de un hombre que había estado lisiado durante casi toda su vida. Su única preocupación era la violación de una regla del sábado que era definida en su tradición. Existe una enfermedad más grave que la parálisis. Hay una posibilidad más seria de juicio, el pecado. En cuanto al tema del día sábado, del reposo, del descanso, aquí viene una aclaración. Textualmente dice el Señor Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esta frase debe ubicarse en el contexto de la exposición a los judíos de las Escrituras. Los judíos entendieron que Génesis 2.2 implicaba que el sábado de Dios, después de la creación, continuaba hasta el presente, o que sus obras ya estaban terminadas. Dios descansó de su trabajo de hacer el mundo, pero no de su trabajo en el mundo. Con impíos y con justos, con judíos, con gentiles, con todas las personas de este planeta, Él trabaja y les muestra a los justos, algo de recompensa y a los injustos o impíos o gentiles también algo de su recompensa. El Señor Jesús, como Hijo de Dios, hace las obras de Dios incluso en sábado. Mi Padre trabaja y yo trabajo todavía, aún en sábado. El Señor llamó a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos entendían correctamente que el Señor Jesús se hace igual a Dios con estas palabras y por eso para sus oídos es una locura, blasfemia. Tal vez no sea irrelevante señalar que los judíos estaban dispuestos, cuando lo deseaban, a reconocer que en determinadas condiciones los hombres podían ser dioses o considerados dioses. Por ejemplo, Salmos 82:6, dije que sois dioses, hijos del Altísimo. El Señor se enfrenta a la oposición de los judíos que exigen testigos para justificar las afirmaciones del Señor Jesús en sus enseñanzas. Dios mismo ha proporcionado los testigos. Juan el Bautista, enviado por Dios para dar testimonio de la luz, las obras del Señor Jesús que el Padre le había dado para hacer son otro testimonio y las palabras de Dios en las Santas Escrituras también. El testimonio del Padre, la voz en el bautismo, también en la transfiguración del Señor Jesús, aunque no lo menciona Juan, sino Mateo,
La clave de lo que tenemos en mente se ve en lo que sigue. Aunque los judíos reconocieron que no habían visto la forma de Dios, se enorgullecían de ser la nación que escuchó la voz de Dios en la entrega de la ley en el Sinaí, y esto es el testimonio del Padre, su palabra en las escrituras, en las tablas, en la ley. Un aspecto importante de la relación del Hijo con el Padre y con la humanidad es notorio en la función de Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre en este Evangelio es el Hijo en su papel de redentor escatológico. Él media las bendiciones del reino para todos los hombres. Se entrega en la muerte y es exaltado en la resurrección para llevar a su punto máximo la mediación del reino de Dios, la que inició en su ministerio allá en Judea y Galilea. El Hijo da vida a quien quiere, tanto en los días de su carne como en su exaltación, resurrección y en la culminación de los siglos. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, esto implica tanto una comunión inefable del Hijo con el Padre como una comunión única del Hijo con los hombres, por lo que vida para ellos significa vida en el Hijo. Volvamos al pensamiento del prólogo, donde el Logos es uno con Dios y mediador de la creación. En él está la vida de la humanidad. Así también el Hijo, en su ministerio en la carne y en el Espíritu, es mediador de la nueva creación. Las señales en el ministerio del Señor Jesús son indicadores de la vida que el Hijo de Dios da, especialmente en la era iniciada por la Pascua y el Espíritu, en anticipación de la resurrección a la plenitud. Las escrituras de ambos pactos dan testimonio de Cristo. Ellas apuntan a Él, el único que puede unirnos al Padre y darnos vida, vida eterna. El Hijo da vida a los que quiere. Todo el juicio es encomendado al Hijo. Honren al Hijo igual que al Padre. Escuchar su palabra y creer al que lo envió garantiza vida eterna. Los que oigan al Hijo vivirán. El Hijo tiene vida en sí mismo. El Hijo del Hombre tiene autoridad para hacer juicio. La voz del Hijo llevará a resurrección de vida y a resurrección de juicio. Llegar al Hijo garantiza la vida. En el punto número 3 del bosquejo que estamos analizando, nos encontramos con la Pascua del pan de vida. En la clase anterior abordamos este capítulo, el capítulo 6, donde hay una nueva oposición a la revelación, donde también encontramos un discurso del Señor Jesús bastante específico. Después de la multiplicación de los panes y de caminar sobre el mar, otras dos señales, dos signos más en el capítulo 6, y un discurso que leemos en la sinagoga de Cafarnaúm. Este, tenemos los elementos y sacamos un listado del énfasis del Señor Jesús haciendo mención del beneficio que nos trae la comunión con Él, comer su carne, beber su sangre. En el capítulo 7 encontramos al Señor Jesús en la fiesta de las tiendas. Los capítulos 7 y 8 están unidos por su relación con la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos y deben verse como parte de una sola sección del Evangelio. Algunos piensan que la narración de la mujer sorprendida en adulterio no es parte del escrito original, pero eso no nos debería preocupar. En el capítulo 7 encontramos al Señor Jesús como el agua de la vida. En el capítulo 8, el Señor Jesús como la luz de la vida. La fiesta de los tabernáculos, cuya instrucción encontramos en Levítico 23, recuerda las dificultades de los israelitas durante su peregrinaje por el desierto, las condiciones
precarias al morar en cabañas provisionales luego de abandonar la esclavitud en Egipto. Durante la celebración de esta fiesta se levantaban chozas de ramas en los tejados de las casas, en las calles, en las plazas públicas. Estaban exentos por enfermedad algunas personas para vivir en estas chozas durante los 7 días de la festividad, que si aplicáramos la fecha de esa época hasta hoy sería entre septiembre y octubre. Los judíos ofrecían numerosos sacrificios durante esta festividad. En esta fecha había ofrenda de acción de gracias por las cosechas del año. La fiesta de las tiendas es una celebración rica en historia y significado que une a la comunidad judía en acción de gracias y en recuerdos de su pasado. El Señor Jesús se niega a ir a la fiesta cuando sus hermanos se lo proponen, se lo sugieren, pero más tarde igual viaja a Jerusalén en privado y a mitad del festival comienza a enseñar a la multitud en el templo. Esto precipita una serie de encuentros entre él y los líderes judíos, así como con varios elementos de la multitud, y la narración concluye con una breve declaración sobre la salida del Señor Jesús del templo. Los judíos tienen la intención de atrapar al Señor y llevarlo ante la justicia. Decidieron que es hereje y transgresor de la ley, por lo que debe ser condenado a muerte. El Señor sabía que cada movimiento suyo sería examinado. Cuando Él se presenta ante el pueblo, se le presentan una serie de cargos de mayor y menor gravedad, pero todo con vistas a desacreditar su ministerio. Una de las acusaciones es que es un engañador del pueblo. Otra que es ignorante, carente de educación y formación, que no está apto para llenar el espacio como profesor de respeto, por lo tanto no tiene autoridad para enseñar. Y el punto fuerte, según ellos, es que quebranta las leyes del sábado, quebrantando la interpretación que ellos daban de las leyes. No hay duda de que la presentación del Señor Jesús en la fiesta de los tabernáculos tuvo relevancia para las iglesias que leyeron este escrito del evangelista. Podemos estar seguros que cada uno de los cargos contra el Señor que se mencionan en el capítulo 7 fue repetido por los judíos que se oponían a todos a los cristianos judíos de esa época. Cristianos que permanecieron leales a la sinagoga, mientras eran también confesores del Señor Jesús como el Cristo y adorándolo en comunidades cristianas. Una situación que se mantuvo en toda Palestina y en muchas zonas de la dispersión en el mundo del primer siglo de nuestra era. Las presiones ejercidas sobre el Señor Jesús por la gente, la amenaza de las autoridades y sobre todo la hostilidad de los poderosos fariseos fueron experimentados por muchos cristianos de la iglesia primitiva. El que cumplió, el Señor Jesús, la fiesta de los tabernáculos, puede saciar la sed de cada ser humano de nuestro tiempo. Y el desafío de la afirmación de que el Señor Jesús es la revelación de Dios y el instrumento de su redención exige de cada uno de nosotros una respuesta que podamos dar ante el tribunal de Dios, porque eso es lo que en el fin será requerido de nosotros. El Señor Jesús es el cumplimiento de fe y esperanza de Israel expresadas en la fiesta de los tabernáculos.